Un poco a partir de contacto, algunos meses que cruzamos, nos habían adelantado un poco la idea de esta presentación en un formato más ameno también para el público, me parece más conversado, y con algunos compañeros y compañeras de Los Ríos Sin Orillas, con los que editamos la revista. Un poco aprovechamos la excusa, no para juntarnos, porque justo esta semana estábamos todos en distintas latitudes, pero también forma algo de los tiempos propios de las revistas culturales. Entonces usamos varios mails, intercambios, tratando de un poco pensar qué significaba para nosotros hoy una revista cultural, que probablemente significa algo bastante distinto que allá por el 2004, 2005, cuando nos empezamos a juntar, la mayoría saliendo de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, por qué queríamos hacer una revista. Y aparecieron algunas ideas, yo quise puntear algo de eso, algún recorrido posible, pero también estaría bueno, tanto que Florencia, Nicolás y vos, Roberto, ahí cuando dijimos, lo estamos conversando, pero armamos algo así como 3 ideas, ¿no? Como elementos que podían permitirnos pensar por qué una revista cultural, o qué caracteriza una revista cultural, pensándola sobre todo de manera diferente a lo que puede ser, por ejemplo, una revista más política, ¿no? Con un nervio de intervención más en la coyuntura, o también una revista académica, ¿no? Una revista en términos, que se piensa más en términos quizás de acreditación, de mostrar un trabajo dentro de un canon más o menos claro. La revista cultural, en ese sentido, tiene algo también hoy de destiempo, ¿no? Tiene algo de anacrónico. Tiene que hablar de una revista en papel, como la que hacemos. Y pensamos que uno de los elementos tiene que ver una relación particular con el tiempo histórico, con la historicidad. En el sentido de que una revista cultural tiene que ser, pensamos, contemporánea. Y ahí aparece un poco la discusión qué quiere decir. Eso claramente lo pongo en sintonía con lo que decía Roberto respecto de la radicalidad. La radicalidad también tiene que ver con un tipo de apropiación de un tiempo histórico. Y nos gustaba jugar, por un lado, hay un texto genial, me imagino que la mayoría lo conoce, un texto de Agamben que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? 2006, 2007. Ahí Agamben hace esta distinción muy básica y muy potente al mismo tiempo de que lo contemporáneo es algo bien distinto de lo actual, ¿no? Lo actual es lo que uno diría está en el candelero, está sobreexpuesto, se ve todo el tiempo. Mientras que lo contemporáneo para Agamben dice, tiene algo más bien de lo oculto, más bien de lo que una época, justamente lo que lo actual no deja ver. Y para Agamben esa especie de presencia que al mismo tiempo se oculta tiene que ver sobre todo con algunos hilos, algunas fibras en relación al pasado. Supervivencias del pasado, restos del pasado que nos habitan, pero que al mismo tiempo no son visibles. Usa una figura, creo, no sé si es de él o usa una cita de Nietzsche, pero dice, no, algo que se ve en penumbra, ¿no? Entrecerrando los ojos. Así hay que ver para ver lo contemporáneo. Uno puede decir que la revista cultural tiene que tener, por un lado, esta ruptura respecto al pasado, poder pensar elementos del pasado que están en el presente pero que no se ven, y también la apertura al futuro, ¿no? En el sentido de poder anticipar una discusión, poder justamente ir más allá de lo actual. Sano decía algo que me parece que estaba muy bien, de punto de vista, no sé si lo decía así, o yo lo entendí intencionadamente así. Ella decía que punto de vista, lo hice en el último editorial del número 90, cuando cierra punto de vista, fue muy potente, fue muy contemporánea en la transición respecto de Malvinas, la discusión sobre los 70 y algo sobre la nueva literatura. Yo creo que tiene razón, ¿no? Porque decir incluso que solo fue contemporánea en ese momento, ¿no? Una revista que captó muy bien y que adelantó una agenda. En ese sentido, una revista contemporánea también tiene que tener ese gesto osado, que supone también muchas veces, yo diría, errar el paso, ¿no? Anticipar, lanzar una piedra que no llega a destino, que no toca a nadie, poner un tema que no interpela a nadie. Ahora, esa osadía necesariamente tiene que estar presente. Entonces, un elemento para nosotros tiene que ver con esta relación con el tiempo, una especie de relación esquizofrénica, porque al mismo tiempo como revista cultural quiere hablar del presente. Entonces, una especie de pata sobre el presente y una pata medio dislocada entre el pasado y el futuro, y que siempre corre riesgos, en el sentido de, para nosotros, por ejemplo, los números, el Río Sin Orillas sale una vez por año, lo cual en muchos sentidos es un problema. En general, que siempre queremos salir en octubre y sale en noviembre, diciembre. Hay un trabajo que hacemos durante todo el año
y siempre estamos muy tomados por justamente los ritmos, digamos, por esa esquizofrenia entre lo contemporáneo y lo actual. Los números del 2008, por ejemplo, del 2011, estuvieron muy parados en la coyuntura, pero también tiene que ver con la relación que uno establece con ese presente. En ese sentido, quizás el número que estamos pergeñando hoy, y habla de una posición de la revista, trata de hacer más bien una especie de movimiento, una especie de retirada y poner un poco más el ojo, esa mirada, ese vislumbrar hacia atrás y hacia adelante, no porque no esté pasando, no pasa de todo el tiempo, sino con la sospecha de que, jugando también con lo que traías vos, Roberto, en todo caso, no hay algo que tenga la radicalidad o la potencia en términos quizás políticos y también político-cultural que quizás se vio en otros años. En ese sentido también siempre es una apuesta. A veces uno se retira en el momento donde pasa algo que no vio o viceversa. Un segundo elemento que para nosotros también forma parte, sigue formando parte de lo que supone una revista cultural, tiene que ver con ese I, no siempre problemático cuando uno piensa la relación entre cultura y política, o arte y política, ¿no? Bueno, cómo tejer ese I, ¿no? Cómo pensar esa relación. Está claro que no hay una respuesta, en todo caso, cada intervención, cada propuesta trata de decir algo. No siempre es explícito, ¿no? Nosotros partimos de una premisa que tiene que ver con que claramente no hay un objeto que sea político y otro que no lo sea, sino con el tipo de procedimiento que construimos para pensar eso. En ese sentido, puede ser tan político una manifestación como, pensando en producciones, ¿no?, con las que hemos trabajado, como por ejemplo la celebración del Gauchito Gil, o ni que hablar de la celebración del Bicentenario, que también fue objeto. Y también otras intervenciones, a propósito de lo que, bueno, un poco mencionaban cuando presentaban el dossier, hay una nota. Yo pude pispear en el poco tiempo algunas cositas de lo que leí la chica estaba sentada acá, de Carolina Julizano, sobre la intervención, sobre varias intervenciones de Diego Melero. Hay una particular en la que se detiene sobre esta performance Puente de la Noria, Retiro, que es una intervención interesantísima. No sé si la vieron, si la conocen, si no, está filmada, así que la pueden ver. Construye una figura, que es una especie de personaje hilario, que es medio raro, una especie de comerciante que tiene vínculos también con distintos tipos de la política, y empieza a contar un poco lo que hace. Es solamente él, Melero, en un espacio reducido, comienza a hablar y a moverse. La sensación que me dio en los primeros segundos es una especie de incomodidad, como que algo que no funciona, ¿no? Como que algo era, esa sensación cuando roza lo ridículo, ¿no? Lo primero, pensé probablemente que había algo, siempre el desdoblamiento, ver algo, un video, una performance, desnaturaliza mucho, no hay algo que se perdía, pero después hay algo muy impresionante que es el con la palabra y con el movimiento del cuerpo. Me parece que la nota de Carolina es muy buena, que nota, justamente porque nota logra resaltar eso, que es, comienza a trabajar con historias y con figuras propias del sur, de las orillas de Buenos Aires. Está muy parado en el presente, aparece la Salada, aparecen personajes políticos del presente, pero de golpe comienza a desfigurarse, ¿no? Comienza a cruzar otros nombres y otros relatos. Y de golpe uno no sabe si está hablando de caudillos del siglo XIX, si está hablando de algunas historias perdidas de los barrios de comienzos de siglo, y todo circula. Él dice varias veces, menciona como que se sube a una balsa, se mueve, va y vuelve, cruza de un lado, de una orilla y de otra. Digo, y es muy impresionante, es muy cortito, creo que son 15 minutos, cómo comienza a atrapar con la palabra y con ciertos nombres, ¿no? La sensación que tiene que trabajar muy bien ciertos nombres. En ese sentido, digo, esa intervención, ese relato, esa performance que presenta de 15 minutos, en muchos sentidos para mí, tiene una potencialidad para pensar las historias políticas, no exagero, de los últimos 200 años, la cantidad de cruces que hacía, y lo interesante me parecía que también tenía que ver con azar, ¿no? Con improvisaciones, con hombres que iban cruzando. En ese sentido, digo, una intervención de ese tipo, un material de ese tipo, para nosotros tiene un altísimo grado de politicidad. Tiene que ver, por supuesto, con el tipo de abordaje que uno haga, por supuesto, la politicidad de la performance en sí, pero también de lo que eso da para pensar.
En ese sentido, un poco la apuesta también ahí de la revista tiene que ver con eso, ¿no? Con poder pensar sobre distintas superficies. Una revista cultural justamente se tiene que permitir eso. Y por último, hago la foto, así lo hacemos un poco más conversado. Algo que también menciona Sarlo en ese último número, hoy me puse un poco a revisarlo. Está bueno ver no solo los números inaugurales, los editoriales de las revistas cuando surgen, sino también cuando mueren. No sé si es una especie de tentación morbosa que me habita, pero es interesante cómo, ¿no?, los que empiezan un proyecto deciden matarlo, sobre todo los que deciden matarlo. Está la muerte natural, que es un poco más triste, pero es interesante el gesto de dar fin a un proyecto, en ese caso tan importante como fue desde el punto de vista. Pero ella decía, se acabó algo del deseo de revista. Y esa figura siempre me resultó muy atractiva. Una revista cultural tiene que tener un deseo de revista, ¿no? Subrayando deseo. Uno no hace una revista cultural por plata, ya claro, cualquiera que haya participado, aunque sea lateralmente, sabe que más bien sucede lo contrario, tiene una disposición a las erogaciones, ni tampoco por interés, ¿no?, por acumular capital simbólico, sobre todo con la lógica, pensando sobre todo en la lógica académica, no es algo que donde uno vaya a acreditar, entonces tiene que haber otra cosa, fundamentalmente deseo. Me parece que algo de lo que mencionaban y el modo en el que mencionaban las chicas y Roberto, el número que venían haciendo, mostraba algo de ese orden. El deseo, que me parece una revista cultural, supone también en ese sentido una especie de involucramiento subjetivo. Uno puede hacer me parece, una revista académica quizás más mecánicamente, con un funcionamiento. La revista cultural siempre de un modo directo o indirecto nos hace rebotar la pregunta sobre qué estamos haciendo, sobre qué relación tenemos con eso que estamos haciendo. Para nosotros en el 2005, que es cuando nos empezamos a juntar, había una pregunta muy clara, que estábamos saliendo de una carrera con mucha incomodidad, la mayoría de carreras de filosofía, alguna de carreras de letras, con mucha incomodidad respecto a lo que se producía, respecto a los espacios de producción, y como mencionaba Roberto, citando ahí a Piglia, sobre todo lo hicimos contra eso, ¿no? Es decir, contra qué hicimos esa revista y qué tipo de involucramiento subjetivo. Bueno, encontré una formación que para nosotros no nos ayudaba a pensar lo que queríamos pensar y no teníamos muy claro hacia dónde íbamos. De hecho, en ese número, creo, si no recuerdo mal, trabajamos con materiales que iban desde la literatura de Saer hasta, por ejemplo, un tipo de pensar filosóficamente la comunidad organizada. Una especie de desafío, y un poco la premisa era, bueno, se puede hacer filosofía con cualquier cosa, incluso con ese monstruo, ¿no?, que es la comunidad organizada. En ese sentido, digo, hay una pregunta sobre lo que uno hace, y un poco la pregunta para nosotros hoy que la mayoría de nosotros hemos atravesado estos años, esta época, si queremos periodizar, muy marcada por el kirchnerismo, con distintos grados de compromiso, pero en todos los casos con algún tipo de entusiasmo. Para nosotros algo de esta pregunta subjetiva tiene que ver, bueno, cómo pensar esa participación, ese distinto tipo de compromiso que uno tiene, por figuras que sean distintas, por ejemplo, a la figura del militante. No por no está la figura del militante, sino me parece que, en mi caso concretamente, por ejemplo, hago algunos trabajos de capacitación docente para el Ministerio de Educación. No siento que haya un trabajo militante en sentido estricto, tampoco en términos de funcionariado, y no lo hago solo por el estipendio, sino porque entiendo que hay una serie de líneas políticas y políticas culturales y educativas que yo comparto plenamente. Ahora, ¿cómo pensar esa participación? ¿Cómo pensar ese compromiso medio incómodo con el tiempo? Y cómo, sobre todo, porque también supone habilitarse a la posibilidad de una crítica, ¿no? Bueno, algo de eso venimos pensando respecto de algunas nuevas figuras subjetivas, que de nuevo, pensar esas figuras para nosotros también tiene que ver pensar un poco lo que hacemos. Y volviendo a lo que traía Roberto, me parece que algo de eso también está bastante presente en el proyecto de CIA, ¿no? Una especie de reflexión permanente respecto de ese involucramiento subjetivo, esas figuras, y pensar qué se construye y cómo se construye eso en relación con eso que se va produciendo. Bueno, algo de esas tres cosas para nosotros tiene que ver con hacer una revista cultural hoy. Bueno,